Buenos días, buenos días. Buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Hablaremos hoy de un tema que está muy presente estos días en la opinión pública, que tiene que ver con la contaminación, con el medio ambiente. Tenemos por un lado todo el fenómeno de las cianobacterias que están afectando severamente las costas de nuestro país y también lo que tiene que ver con el modelo económico. Hubo recientemente un Consejo de Ministros en Pueblo Centenario, donde allí el gobierno se defendió de los megaproyectos que está impulsando y de cómo estos afectarán o no al medio ambiente. Entonces, queríamos dedicar nuestro programa de hoy a qué está pasando con el medio ambiente en nuestro país. Bueno, primero que nada es importante tener presente que este modelo económico que está desarrollando el Frente Amplio en nuestro país, el progresismo a nivel general de la región, como hemos mencionado en otras oportunidades, lo entendemos como una continuación y una profundización de un modelo económico que ya venía desarrollándose en Latinoamérica en general y que tiene que ver con el lugar que nos dejan las grandes potencias a países como el nuestro dependiente. Una primera cosa que hay que tener en cuenta es que los capitales que vienen a invertir aquí, por ejemplo en UPM, que luego Federico lo va a desarrollar, tiene que ver porque ya sea que hay en nuestro país, en nuestra región, hay recursos naturales disponibles, como puede ser el agua, ¿no? O el lugares donde poder forestar el eucalipto es necesario, o puede haber otros lugares del mundo donde sea barata la mano de obra, entonces van allí. Es decir, los capitales van a elegir el lugar donde invierten según donde les quede más cómodo a ellos y poder sacar mayor tasa de ganancia de esa parte de la cadena productiva. No es que vienen a Uruguay porque en Uruguay es el único lugar del mundo donde se puede plantar soja o eucaliptus, no es así, sino que en sus cuentas en este momento les conviene venir aquí. Por otra parte, justamente estas etapas de la cadena productiva que se desarrollan en nuestro país, que como sabemos en general tienen poca mano de obra asociada y son muy contaminantes, también las desarrollan en lugares donde no están, es decir, lejos de sus casas matrices o, vamos a decir, en particular, no en Europa, donde probablemente ya contaminaron y donde probablemente los controles hoy en día son mucho más estrictos. Es decir, estamos a la merced de esta situación, a menos que obviamente cambiemos algo, ¿no? Es decir, nuestro país se ha adaptado, ha profundizado este modelo y se ha adaptado también desde el punto de vista jurídico a esta situación. Por eso, como conocemos, este tipo de inversiones tienen muchas exoneraciones impositivas, tienen reducción del IRAE, está la ley de promoción de inversiones, también se han desarrollado y profundizado leyes como la ley forestal, que permite la concentración de tierras para donde se pueda forestar y al mismo tiempo esa concentración de tierras no paga impuestos ni IRAE ni impuesto al patrimonio. Otro hito muy importante en este marco jurídico es la ley de riego, que como todos sabemos fue aprobada recientemente por este último gobierno del Frente Amplio. Allí lo que está en el papel, ¿no? En la ley, busca fomentar el establecimiento de nuevos sistemas de riego para incentivar el desarrollo de cultivos en Uruguay. Eso es lo que dice el papel. Lo que en realidad sucede, se crean lo que se llaman sociedades agrarias de riego, que son sociedades anónimas, cuyos capitales en realidad pueden provenir de otros rubros, no tienen que ser necesariamente del sector agrícola y además tienen todas estas exoneraciones que mencionábamos, ¿no? Algo que nos gusta siempre recalcar es que estas normativas que se llevan adelante, en particular la ley de riego, no es algo innovador de nuestro país, no es algo que se le ocurrió al ministro de Ganadería ni algo que al Ministerio de Economía le pareció que era importante desarrollar, sino que en particular el Banco Mundial en sus recomendaciones para Uruguay promueve que se crean este tipo de normativas. Sí, la ley de riego como tal, el concepto de generar una ley de riego para fomentar la inversión en el agro, apresar el agua y comercializarla, es una recomendación que está literal en el informe del Banco Mundial y que, bueno, el gobierno ha cumplido literalmente también. Exacto. Y lo que hablamos hoy, lo que está en papel versus lo que se ha dicho, ¿no? Lo que queda en realidad de manifiesto es que la lógica mercantil de esta ley queda en evidencia porque lo que sí se garantiza en la ley son los fines empresariales y el marco para que estas inversiones puedan tener sus beneficios. Sin embargo, en todo momento en la discusión se dejó para adelante una futura regulación, una reglamentación que regule desde un punto de vista ambiental.
lo cual ahí queda claro que, bueno, primero vamos a beneficiar, vamos a dejar de sacar plata y después vemos cómo cuidamos el medio ambiente. Y en particular tiene un correlato porque no se dotó de mayor presupuesto a los organismos del Estado que tienen el fin de tomar estos controles, como son la Dirección, la DINAMA y la DINAGUA de Recursos Hídricos, ambas dependientes del Ministerio de Vivienda. No se las previó de más recursos, por lo que en los hechos, en realidad, efectivamente, la regulación del medio ambiente queda en un segundo plano. En particular, y esto trae un poco al tema de hoy, el efecto ambiental más nocivo de esta ley tiene que ver, es la propia proliferación de embalses que al almacenar el agua generan o promueven la aparición de las famosas cianobacterias, las cuales a su vez pueden producir toxinas que terminan afectando todo el sistema hídrico. Es decir, es muy difícil después separar hasta dónde van a estar los bichos, como se imaginan. Entonces, en este sentido, lo que se termina obviamente es perjudicando o afectando la calidad del agua. Así es, empezamos a ver ahora los efectos de la ley de riego. Primero, porque podemos haber escuchado mientras el pueblo organizado juntaba firmas para derogar la ley, la defensa acérrima que hizo el gobierno de que no iba a pasar tal cosa, de que el medio ambiente no se iba a ver afectado, de que se iba a promover el desarrollo productivo en el campo, que se iba a promover el desarrollo nacional además. Y hay que ver primero, ya hubo un otorgamiento de una primer concesión a una sociedad agraria de riego a un fondo de inversión extranjero, ¿verdad?, que va a administrar padrones rurales en el departamento de Durazno, y que dentro de sus accionistas hay figuras que ya están denunciadas en los famosos Panama Papers, es decir, que poseen paraísos fiscales y demás. O sea que ya vamos viendo a quién está favoreciendo la ley de riego. Pero volviendo al tema de hoy, igual principal, esto lo quería mencionar, ¿cuáles son las principales consecuencias ambientales? Tiene que ver las famosas surgimiento de cianobacterias debido a la concentración del agua, a la intervención artificial construyendo grandes represas en los cursos de agua, que tiene por un lado el efecto de las cianobacterias que estamos viendo, pero tiene por otro lado también que hace que sea más difícil la potabilización del agua en los lugares donde se toma, donde hoy la empresa estatal de aguas, la OCE, toma agua, que va a repercutir en que la OCE tenga mayores costos para potabilizar el agua o mayores problemas como los que recientemente se vivieron también en la ciudad de la costa, y que se va a terminar trasladando un mayor costo de la empresa pública a las consecuencias de la ley de riego también. Un detalle para continuar con este tema. Las cianobacterias no aparecen solamente por la ley de riego, eso es importante dejarlo claro. Entonces, en ese sentido, queríamos desarrollar brevemente que justamente el modelo, o sea, la ley de riego es un ejemplo muy claro y que va a promover este tipo de situación. Pero en realidad la situación ambiental hoy en el Uruguay ya es preocupante. El otro día le preguntaban a Vázquez, al presidente Vázquez en el Consejo de Ministros, si el Río Negro estaba contaminado, y él decía que sí, y que en realidad estaba contaminado a pesar de la segunda planta de UPM, o sea que en realidad UPM no lo había contaminado. Ahí hay que hay que hilar un poco más fino, ¿no? Es decir, las cianobacterias, en particular las cianobacterias, pero la contaminación que existe en el agua, tiene que ver por cómo llegan a los cursos de agua un montón de nutrientes, en particular el fósforo y el nitrógeno, así como materia orgánica, que generan las condiciones para el crecimiento de este tipo de bacterias o bichos en general, por decirlo en sentido amplio. Es decir, la reglamentación que existe en el país con respecto a la cantidad de vertido que se puede hacer en los cursos de agua, data del año 79. Y en particular un error que tiene, que es algo que se le critica a esta reglamentación, es que siempre habla de concentración de tal, digamos, de fósforo, concentración de nitrógeno o lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Una empresa podría llegar a estar vertiendo una concentración dentro de lo permitido, pero la cantidad de efluente que vierte, la cantidad de litros que vierte, termina perjudicando el curso de agua. Es decir, no es lo mismo tirar bajo normativa 1 litro que 100.000 litros, yo qué sé. Entonces,
este tipo de nutrientes que terminan en el agua provienen, por una parte, de los fertilizantes que se están utilizando en nuestro campo, que incluso ya hay denuncias, tal vez escucharon en algunos académicos de la universidad, denuncias respecto a fertilizantes que se utilizan que no llegan, digamos, a profundizar en la tierra, vamos a decirlo, y terminan escurriendo directamente a los cursos de agua. Y con el tema de la cantidad de lluvias que ha habido, esto se ve favorecido. Entonces, en este sentido, también no hay un control porque la Dinama en particular no tiene la capacidad presupuestal para generar estos controles, y lo que sí se ha puesto un poco más estricta es en aquellos cursos de agua que pertenecen a la cuenca del río Santa Lucía. Esto es porque, digamos, el abastecimiento grande de agua para la zona metropolitana proviene de esa cuenca. Pero, sin embargo, el resto del país, si bien la reglamentación es nacional, no se pueden llevar adelante los controles que garanticen que el resto de los ríos, digamos, no estén contaminados. Entonces, esto es una primera preocupación a tener en cuenta, de que en realidad el contralor estatal que tiene que llevar adelante estos controles no tiene hoy la capacidad, ¿verdad? Así es. Y bueno, el otro gran tema que tiene que ver con el medio ambiente está relacionado a lo que es la instalación de una segunda planta de UPM en el centro de nuestro país, allí entre Paso de los Toros y Pueblo Centenario, sobre la cuenca del Río Negro. Sobre UPM se puede tocar varios aspectos. Es el mejor ejemplo del nefasto modelo económico que se aplica en el país, es el mejor ejemplo de la injerencia de un capital extranjero que viene a determinar desde la normativa laboral hasta los planes educativos. Pero, centrándonos estrictamente en los aspectos medioambientales, tenemos los propios estudios de impacto que ya se han realizado, que no suelen salir públicamente, ¿verdad? Porque dejan bastante en evidencia cómo va a impactar una planta del tamaño de la que se pretende construir en el centro de nuestro país, ¿verdad? Tiene, sobre todo, un impacto muy grande que tiene que ver con el agua. El agua que la propia planta va a utilizar como insumo necesario para su propio proceso, agua que la va a tomar del propio Río Negro. ¿Por qué? La tiene que tomar de un río tan grande porque va a utilizar 48 millones de metros cúbicos por año. Y en el contrato que el Estado uruguayo firmó con UPM, el propio Estado se comprometió a conceder todos los derechos de uso del agua para los procesos industriales asociados a la planta. Y para esto, como el agua es mucha, necesita establecer un caudal mínimo que le asegure que va a tener el Río Negro para que la planta pueda utilizar, lo que significa modificar la cota, es decir, la altura que está embalsando el agua en la represa del Rincón del Bonete, conocida popularmente, o su nombre oficial es Gabriel Terra. Esto quiere decir que hay que levantar la cota de la represa en el Río Negro, que significa, levantarla 1 metro en sentido vertical, significa inundar un montón de campos en sentido horizontal, digamos. Y eso está ocurriendo. De hecho, hay una enorme discusión pública en torno a eso, que el gobierno ha dicho, la propia UTE ha dicho que no, que es por un requerimiento de la represa, pero si uno va al contrato con UPM, ya está establecido ahí que el gobierno se comprometió para asegurarle el agua necesaria a la planta, que va a elevar la cota de la represa. La propia planta prevé un consumo de madera de entre 3 y 4 metros cúbicos de tonelada de celulosa, que es lo que va a producir. Y entonces se va a abastecer con plantaciones de eucaliptus, que están hoy en Tacuarembó, Rivera, Durazno, Cerro Largo y Florida, y hay en menor medida tiene un poco en la Valleja de 33. Hoy, para UPM, se estima que va a consumir unas 90.000 hectáreas forestadas para poder abastecer de forma sostenible la pastera, porque una vez que se instala una planta de tal tamaño, para que la empresa le sea rentable, tiene que funcionar abasteciéndolo en su mayor capacidad posible. Por lo tanto, va a implicar un aumento aún mayor de la forestación, ¿verdad? A UPM le va a terminar tocando algo así como entre el 6 y el 9% de toda el área plantable del país. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa tantas hectáreas de eucaliptus plantadas y tantas toneladas de celulosa que se van a producir? Significa una circulación de unos 600 camiones por día en las rutas nacionales hacia la planta de UPM llevando la madera, ¿verdad? Sobre todo por la ruta 5 y en torno sobre todo a la ciudad de Durazno, Paso de los Toros y Tacuarembó. Asimismo, van a circular desde Fraiventos hacia la planta 2 camiones por día, cargados con los insumos químicos que necesita la planta, porque como UPM ya tiene hoy producción de sus insumos químicos, que estamos hablando de peróxido de hidrógeno, sobre todo de clorato de sodio, 2
cosas que además son venenosos y contaminantes, como los tiene ya en la planta de Fray Bentos, no va a producirlos en otro lado, va a mandárselos desde Fray Bentos a Paso de los Toros en varios camiones por día transportando estos productos químicos, ¿no? Además de otros camiones cargados de piedra caliza y hidróxido de calcio. Todo un problema de productos circulando en grandes cantidades por las rutas nacionales que se agregan a los camiones con madera que van a estar circulando, ¿verdad? Pero además del agua que la planta va a tomar, que hablábamos de 48 millones de metros cúbicos, son muchos más litros todavía, del Río Negro, va a tirar además efluentes a Río Negro en el orden de unos 100.000 metros cúbicos por día, ¿no? La empresa dice que van a estar tratados, eso no cabe duda, digamos. No hay por qué cuestionar que los efluentes que tira van a ser contaminantes. Lo que sí está claro que va a afectar porque le va a estar agregando 106.000 metros cúbicos más al río, a su caudal natural, y eso va a terminar impactando en la cota de río, en el tamaño del río y por lo tanto en todo el ecosistema. Después, la empresa misma dice que tiene impactos medios e impactos altos. Menciona como impactos medios la disponibilidad del agua, aguas abajo, ¿verdad? Lo que sigue después del río hacia abajo, todo lo que está después de la planta va a tener en definitiva menos agua. La empresa ya lo menciona, ¿verdad? Además de que esto va a impactar en las áreas turísticas y recreativas, no solo por la cantidad de agua, sino tanto por el ruido como por el olor que genera, cualquiera que esté cerca de la planta de celulosa en Fray Bentos lo sabe, el olor que genera el proceso de la celulosa, ¿no? Pero sobre todo va a haber una afectación muy importante por lo que tiene que ver con los cambios de cotas de río, el aumento de riesgo, y la propia empresa lo avisa en el estudio que ella misma hizo, de floración de algas que después se traducen en las famosas cianobacterias. Es decir, una consecuencia ambiental muy clara de la planta de UPM, haga lo que haga, aunque UPM tenga los mejores controles, por el tipo de proceso y por la cantidad de agua que va a utilizar y por lo tanto va a modificar el río, va a generar por sí misma un aumento aún mayor de las cianobacterias. Y esto no es menor, porque el Río Negro es el que después desemboca en el río Uruguay, que después termina afectando el resto de las costas, por cómo es la cuenca de nuestro país. Por lo tanto, el impacto de esta planta en el centro del país lo vamos a empezar a vivir del centro del país, de Río Negro hacia el sur, todo el país. Este problema que hoy tenemos de las cianobacterias hoy se va a ver profundamente agravado si esta planta se termina instalando. Una de las preocupaciones más grandes que refiere este tipo de análisis que estamos llevando adelante es, bueno, ¿cuál es el contralor estatal? ¿Cuál es la garantía para la población de este tipo de emprendimientos, ¿no? Si nosotros supiéramos que el contralor es a los niveles que ponés, por ejemplo, en otros lugares del mundo se llevan adelante controles ambientales muy fuertes, bueno, por ahí se podría llegar a entender. Pero sin embargo, el gobierno se maneja con mucho autoritarismo y mucha soberbia sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, simplemente para nombrar dos casos, actualmente los trabajadores de la DINAMA, que es el organismo encargado de llevar adelante los controles, es decir, los que tienen la capacidad, los técnicos, para llevar adelante estos controles, están llevando un conflicto adelante con las autoridades del Ministerio de Vivienda porque se les han recortado licencias, hay una presión muy grande para que los controles, los informes ambientales con respecto a la instalación de UPM salgan adelante, y esto genera obviamente precarización laboral y una persecución importante, mucha presión desde el Ejecutivo para que esto salga. Entonces, esto obviamente no genera ninguna garantía para la población. Y otro detalle que también vivimos en los últimos tiempos fue el decreto 115 del año pasado, donde el gobierno intentó de alguna forma maniatar, poner una mordaza a lo que son las investigaciones en temas de agua, que lo hizo medio por el costado, casi nadie se enteró, pero la universidad estaba atenta y frente a ello se hicieron unos reclamos, hubo un debate bastante importante que finalmente, de nuevo, por la soberbia del gobierno, estos reclamos no se vieron del todo contemplados. Es decir, hoy en día, si la universidad quiere llevar adelante alguna investigación en temas de pesca, y el sentido en el que está la ley de pesca es muy amplio, tiene que llevar adelante ciertos controles y pedir permisos ante el Ministerio de Ganadería para poder llevarlo adelante. Si no, no se pueden publicar resultados, no se puede divulgar cuál es la situación, y esto es bastante preocupante. Bien, y para cerrar, como hacemos siempre, vamos a dejar plasmadas cuáles son las propuestas y planteos que tenemos desde el Compromiso Socialista. Primero que nada, nos oponemos frontalmente a la instalación de la segunda planta de UPM, ¿verdad? Nosotros le decimos no a UPM 2, como muchos lo están diciendo, por todos los impactos que tiene, en particular los que estamos mencionando hoy sobre el medio ambiente en nuestro país. Además,
Estamos a favor de derogar y terminar con la ley de riego que comercializa y privatiza el agua y que genera todos estos problemas ambientales. Necesitamos además dotar de mayor presupuesto y tener los mejores técnicos en los organismos de control del Estado, como la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Agua. Ahí tiene que trabajar la gente más formada que defienda los intereses nacionales. Y por último, para nosotros, para proteger el medio ambiente, hay que incluir como delito penal los delitos ambientales. Hoy, si una empresa vierte fluidos contaminantes a un curso de agua, está mal, pero va a recibir una multa, ¿verdad? No está dentro de la órbita del derecho penal. Va a ir a un juzgado, va a tener un juicio, pero pagará una indemnización y seguirá. Pero no tiene ninguna responsabilidad quien hace eso. Si paga la multa, incluso a veces hace el negocio sabiendo que va a pagar la multa, si le es rentable igual y tira igual. Sí, las multas son fijas, no tienen que ver con la producción. Así como hay responsabilidad penal empresarial para los temas de accidentes laborales, una propuesta concreta que tenemos es que los delitos ambientales también tengan responsabilidad penal y sean juzgados como un delito posible de ser penado y castigado. Bueno, como siempre, les dejamos nuestro celular para que nos escriban 091-070-182. También agradecemos sus comentarios sobre estos temas. Y bueno, nos pueden seguir en las redes como siempre. Ahí está, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Hasta luego.